Estuvimos viendo el miércoles pasado, que primero, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, para resumir, el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Porque a veces no le damos bolilla al Antiguo Testamento porque no lo entendemos, pero la mayoría de las cosas que están escritas en el Nuevo están en el Antiguo Testamento. Entonces es tan importante que entendamos que por más que sea difícil, debemos estudiar el Antiguo Testamento. Y estuvimos viendo que en 2 Timoteo 3:16 dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es útil, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Me gustaría que hubiera micrófonos acá porque capaz que alguno tiene que hablar. Hay uno por acá. Útil para... Bueno, ya Priscila anda volando. Álvaro Núñez, cabeza de vaca. Era un adelantado del Río de la Plata, digo, por los que no hicieron historia. Hernán Arias, toda esa gente. Bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal. Creo que hay otra versión que dice para capacitarnos para hacer lo bueno, pero no importa. Cuando dice toda la Escritura, ahí va, dice, nos corrige como estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Está hablando del Antiguo Testamento. Cuando mal usamos ese versículo, 2 Timoteo 3:16, estamos pensando que cuando el apóstol Pablo escribió la carta a Timoteo, y recuerden que estamos en un estudio hoy, tenemos que abrir la cabeza. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta a Timoteo, el Nuevo Testamento no existía. Entonces, cuando le dice toda la Escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento. No quiere decir que el Nuevo no sea inspirado por Dios. Es Dios mismo, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es Jesucristo mismo hablando. Después vemos el Espíritu Santo hablando, inspirando a hombres como a Pablo, para que escribiera sus 13 cartas, o 14, no sabemos bien, pero bueno, Hebreo está ahí en la disyuntiva, y alguna otra. Entonces, cuando nosotros desechamos el Antiguo y solo estudiamos el Nuevo Testamento, es como decir soy uruguayo y no sé por qué soy uruguayo. No conozco la historia del Uruguay, tampoco me importa, no sé de dónde vengo, entonces no sé a dónde voy. Debo saber por qué soy uruguayo. Esa pregunta no la hacemos normalmente. ¿Por qué me llamo Uruguay? ¿Quién fundó Uruguay? ¿Con qué idea lo fundaron? ¿Quiénes fueron aquellos que pagaron el precio, que murieron para que yo me llame uruguayo? Porque fue así. Algunos con ideales equivocados, con ideales latifundistas, de que fuera la América Latina una sola, con lo que sea, pero hubo gente que murió, que peleó, si no yo sería español o portugués. La 4 Batalla de las Piedras, que en realidad fue una, nosotros celebramos el 18 de mayo, una sola, pero hubieron 4, gracias a que muchos murieron en esa batalla, por más que uno se dice, bueno, pero los que venían a combatir estaban borrachos, y no importa, pero igual hubo uruguayos, indios, mestizos, afroamericanos, no se puede decir negro, argentinos, uruguayos, que todavía no eran, de la banda oriental, que se jugaron la vida para que yo me llame uruguayo. Quiere decir que la mayoría de nosotros no sabemos por qué somos uruguayos, porque no nos interesa mirar para atrás. En la Biblia, todo aquel que se precie de querer conocer a Dios debe estudiar el Antiguo Testamento. Debe leerlo, porque va a encontrar cuando lea el Nuevo, ¿y dónde leí esto yo? Y se va a dar cuenta que está escrito en el Antiguo. Un montón de cosas que vimos el miércoles pasado, vimos que están escritos en el Nuevo, pero son referencia al Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, hablando exclusivamente del Antiguo Testamento. Así que, si la Escritura del Antiguo Testamento es inspirada por Dios para que yo sea un hombre capacitado para hacer la voluntad de Dios, ¿por qué no lo leo el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque me complica la vida. ¿Para qué quiero leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? ¿Para qué si es un tema del pueblo de Israel? No. Estuvimos viendo que cuando Dios le dice a Abraham, serán benditas en ti toda la familia de la tierra, está hablando de mí. Pero ¿cómo van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra si Israel era exclusivista? Nosotros somos los que portamos el arca y los que tenemos al Dios y los demás son gentiles. Sin embargo, la palabra dada a Abraham, y descubrimos, juntos creo, que cuando le fue dada esa palabra a Abraham era incircunciso, o sea, no era aún parte del pacto. Porque está escrita en Génesis 16, por la fe Abraham es justificado, se lo dijo a alguien pagano. Cuando vemos en el 18, recién ahí viene la circuncisión y el pacto del pueblo de Israel. Quiere decir que Dios le dice a los gentiles,
por la fe en Cristo eres justificado en el Nuevo Testamento, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, todo lo que está escrito en el Antiguo se cumple en el Nuevo. Inclusive, hay profecías que son solo para Israel y se han cumplido solo para Israel. Como que Israel volvería a su tierra. En 1948, el último voto para que Israel tuviera su tierra fue Uruguay. No teníamos más remedio, en realidad. Esa es la verdad. Teníamos otras presiones. Ahora vendrá el voto para que Palestina tenga su tierra. Se está viendo. Pero lo que quiero decir es, todo aquello que está escrito en el Antiguo, Jesucristo lo cumplió en el Nuevo. Entonces ahí tuvimos una charla con Javier porque uno dice, bueno, pero uno iba a buscar el plan diario, Jesús hablaba con el Padre buscando el plan diario de cada día. No está escrito en ningún lado eso. Sí que Jesucristo se levantaba muy temprano, se iba a solas a orar. Pero Jesús cumplió exactamente lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y dijo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. O sea que cada paso que Jesús dio fue el cumplimiento de lo que estaba escrito. Cuando entraba a sanar a alguien, cuando hacía un milagro, todo escrito en el Antiguo Testamento. O sea que lo que Jesús hizo fue cumplir. Y Él dijo, vine a cumplir la ley, no a derogarla, vine a cumplirla. Y la cumplió en cabalidad. Nadie más podía cumplir la ley. Pero ahora tenemos el tiempo de la gracia y pensamos que la ley nos sirve. No, la gracia lo que hace es venir sobre nosotros para poder cumplir la ley con el Espíritu Santo. No las leyes creadas por Israel, sino la ley moral y espiritual de Dios. Es imposible cumplirla sin el Espíritu Santo. Es imposible amar sin el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a entrar un poquito más allá y ver por qué hacemos algunas cosas que nosotros hacemos, que creemos que son rutina, y vamos a ver que no. Y vamos a ver por qué, cuando alguien dice, yo estoy orando, y va conversando con una persona, y de repente dice, ¿para qué estoy orando por alguien? Padre, te pido en el nombre de Jesús que todas las personas se las salves. Amén. ¿Sí? ¿Qué me estabas diciendo? Y vamos a descubrir que esa persona no habló con nadie. Porque Dios tiene sus maneras para que nos acerquemos a Él. Y sus maneras no cambian. Claro que no vamos a usar lo que se usaba en el libro de Levítico, que lo vamos a estudiar hoy. Esas maneras no cambian. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, como algunos oran, Señor, me acerco a tu presencia, y no está mal decirlo así, aunque vivimos en su presencia, pero nosotros vivimos en su presencia, pero nos acercamos cuando nos conviene. ¿Y de qué manera? ¿Realmente nos acercamos a un Dios todopoderoso, santo? ¿O tiramos fruta? ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? El apóstol Santiago, la carta de Santiago dice, no son contestadas porque piden para vuestros propios deleites. No, Señor, yo pido cosas para ti. Que mi esposa sea sana. ¿Y por qué querés que sea sana? ¿Y por qué no la quiero ver enferma? ¿Por qué no la querés ver enferma? Entonces es un tema de egoísmo. Te complica la vida que ella está enferma. Siempre en nuestras oraciones hay algún cierto tipo de orgullo y beneficio para mí. Hoy vamos a orar, y creo que lo vamos a terminar haciendo diferente. Al libro del Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Por qué se llama Levítico ese libro? Porque fue escrito para la tribu de Leví. ¿Qué pasa? Dios separa un pueblo, Israel, para su propio para extender dentro de la tierra su reino. Israel, la mayoría, falla. ¿Qué hace el Señor? Levanta una sola tribu de las 12 y le llama Leví. Esa tribu era exclusivamente para el servicio de las cosas de Dios, para el servicio del templo, del tabernáculo, para el servicio de lo que sucedería a nivel eclesiástico, el armado del tabernáculo, que era una gran tienda con vallas alrededor, que un día creo que ustedes lo han visto. Bueno, para todo eso, en cada lugar que paraban, los levitas eran los que se encargaban de hacer toda esa tarea. Y los levitas no tendrían heredad. Todas las otras tribus, cuando uno ve un mapa de Israel, Rubén tenía acá, Gad tenía acá, Manasés y los que estaban del lado afuera del río Jordán, todos tenían su tribu, su tierra. Leví no. Y Dios dijo, Leví, yo soy la heredad. Impresionante. Pero los levitas tampoco lo lograron entender y Dios tiene que levantar un sacerdote que interceda
entre él y el pueblo y entre el pueblo y él. ¿Me voy explicando? La primera vez que este sacerdote va a hacer algo como la gente, lo primero que hace es un becerro de oro con las cosas que le dieron. Imagínense. Pero sin embargo, Dios le dice a Aarón, le dice a Moisés que levante a Aarón y a su descendencia, la tribu de Leví y los hijos de Leví, que iban a ser sacerdotes por, escucha bien esto, por linaje. O sea, por sangre. Mi hijo, sacerdote, el hijo de mi hijo, sacerdote, y así continuamente. Pero vamos a ver lo que dice Dios. Entonces, para resumir, voy muy rápido. Al libro de Levítico se le nombró así por los levitas, una tribu de Israel que le dio mandamientos Dios a los sacerdotes. Aarón fue el primer sacerdote y sus descendientes fueron del linaje sacerdotal. Ellos tenían una tarea. Ellos no podían dedicarse a otra cosa que a lo que Dios les encomendó que ellos tenían que hacer. Eran intercesores y mediadores entre Dios y el pueblo y Dios. Muchas veces, ayer hablaba con alguien que entiendo que el día de mañana va a tener más hambre de Cristo y va a crecer en el camino y va a ser un gran siervo de Dios con su familia, y decíamos cómo hoy esta idea de ese tipo de sacerdocio aún queda. ¿Por qué? Porque nos miran a los pastores como que estamos más cerca de Dios, como que podemos interceder por alguien, como que podemos ir a la casa de alguien y nuestra oración es más poderosa que otro cristiano que esté en la casa. Sigue pasando eso, aunque no es bíblico. No es así como Dios quería. ¿Por qué? Porque al tiempo viene el sumo sacerdote Jesucristo que cumple con todo lo que Dios dijo y no necesitamos más un intermediario ante Dios y los hombres, sino que la importancia es todos nosotros tenemos la oportunidad, como dice en su palabra, de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Quiere decir que yo puedo ir al Padre en el nombre de Jesús y hablar con Él directo y pedirle directo. No necesito intermediarios. Lo que sí necesito es congregarme, porque si no me congrego, algo está mal, me estoy desconectando. Ahora, vamos a leer muchísimos versículos hoy, así que estén atentos. Éxodo 19:6. La que vamos a estar atenta va a ser Priscila, que anda volando. Que yo, si sigo así, no me pongo los lentes. Está buenísimo. Ah, ya está, miren. Miren, está escrito. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Hoy voy a decir algunas cosas que son muy controversiales para muchos. Pero ahí no dice, el hombre será mi reino de sacerdotes. Dice, ustedes, mi pueblo. Está incluida la mujer. ¿Vamos bien? ¿Por qué me vestí así un miércoles? Porque entiendo que este mensaje que voy a dar hoy es uno de los más importantes que hemos recibido. Por eso, cosa que nunca hago, invité a todos, vengan, porque esto es importante. Entonces en Éxodo 19:6, Dios mismo dice, ustedes, ¿quién? Todo el pueblo de Israel. Estaba constituido de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes. Todos ustedes serán mi reino. ¿De qué? De sacerdotes. Mi nación santa, apartada para. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Vamos pensando esto. O sea que el reino de sacerdotes, ¿a quiénes le dice? A todos. Dios instaura después que Aarón y su descendencia, pero primero le dice a todos. Y si ustedes recuerdan lo que dice después, que lo vamos a leer en 2 Pedro, vosotros sois, hablando en el castellano raso, vosotros sois linaje escogido, no vengo de una sangre, como los sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, anunciar las virtudes. No es lo mismo que esto. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa, para anunciar mi nombre a toda la tierra. En 2 Pedro encontramos que Pedro dice lo mismo. Dice, ustedes son, ¿a quién le dice? A los hombres, al pueblo. ¿Que hay un sacerdocio en el hogar? Sí, claro, es bíblico. Que el hombre tiene sus
roles es bíblico, que la mujer tiene sus roles es bíblico, pero acá nos nombra a todos como sacerdotes. ¿Por qué? Lo vamos a estudiar. Los sacerdotes fallaron, Dios envió profetas, los mataron. Entonces vino el verdadero sacerdote, vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 6. Hebreos que algunos están estudiando. ¿Vamos bien hasta acá o vamos muy rápido? Si alguno no entiende algo, levante la mano y me interrumpe, así sea en el Zoom o en YouTube, no sé si pueden. ¿Qué? Perdón, Hebreos 5, versículo 4 al 6. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Seguí. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón, y acá está la clave. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Que no viene del linaje de Abraham, sino de un linaje espiritual. Ese es el sacerdocio que Dios nos está diciendo. Hoy, quienes interceden por el mundo es la iglesia. Entonces tú eres sacerdote que intercede por el mundo. Señor, salva a fulano, porque el único que salva es Dios. Entonces yo puedo clamar y decir, Señor, salva a mi vecino, sálvalo. Estoy intercediendo como sacerdote por el pecado o la muerte eterna en realidad de mi vecino. Ahora, al hacerlo así, Dios creó una nueva nación de personas que serían sacerdotes de Dios para el mundo. ¿Cómo se llama esa nueva nación? Iglesia. Esa es la nueva nación que a través de Jesucristo Dios creó, una iglesia de sacerdotes que interceden ante Él por el mundo. No sucede muchas cosas porque nosotros no oramos. Si oramos, hablamos con nuestro Padre, pidan y se les dará. Y cuando piden, piden mal, piden para ustedes. Pero si nosotros pedimos, ¿cuánta cosa puede suceder si abrimos, como dicen muchos, las manos de Dios? 1 Pedro 2, 5 al 9, Priscila. Vamos a leer mucho la Biblia y después tendremos algún momento especial. 1 Pedro, que ya lo hablamos recién. 2 Pedro debe ser, ¿no? 2, 5 al 9. Vosotros sois real sacerdocio. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son, déjalo ahí ahora, son sacerdotes santos. Este mensaje es para los varones, repito. ¿No? ¿Cuántas mujeres hay acá? Levanten la mano. Digan, ese mensaje es para mí. Los que están en casa. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además de ser piedras vivas que Dios va edificando, dice, son sacerdotes santos. Siguiente. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Por la mediación de Jesucristo, sumo sacerdote. O sea que Él es intercesor, sigue intercediendo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, Jesucristo, y todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Así que ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores le rechazaron, está escrito en el Antiguo, ahora se ha convertido en piedra principal. Habla de nuestro Señor Jesús. Por eso dice que Él está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Nosotros debemos interceder por el mundo. Debemos interceder por las cosas que pasan en este mundo ante nuestro Dios. Ese es el ejercicio del sacerdote. Pero una cosa es la labor del sacerdote y otra cosa es la preparación para hacerlo. Gálatas 3:28 leemos. Y ahí dice, ya no hay judío ni gentil,
esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Todos son sacerdotes. Todos tienen el deber de interceder por los demás, incluidos los de la familia de Dios, incluidos los de tu casa. Entonces, las esposas de ahora en más no pueden decir al esposo, porque si vos no orás, si él no ora, ora tú. Porque Dios escucha a quien confía en él. Capaz que el esposo ora por obligación y la oración no llega ni al techo porque no está creyendo. Y Santiago dice, el que no cree, ni ore. Porque es como una persona llevada por las olas del mar o por el viento. No lo dice así. Es una persona que termina diciendo que tiene doble ánimo. O sea, hoy está bien, mañana está mal. Hoy está bien, mañana está mal. Entonces no le exijamos cumplir tu rol de sacerdocio. Anda y orá. Señor, clamo a ti, intercedo por mi esposo para que tú hagas tu voluntad en él. Ahora, será tiempo cuando sea tiempo. Yo no puedo apurar caballo flaco en repecho. ¿No me dijeron eso? Bien. Cuando el pueblo pecó, una de las consecuencias fue que aislaron el sacerdote para que incluyera solo hombres. En ese momento, Dios estableció que fuera Aarón y su familia y la descendencia. En el caso de los herederos de Abraham, no es así. Vamos de vuelta. En el caso de aquellos que son el pueblo de Israel, Dios estableció una pauta. En el caso del linaje de Abraham, que somos nosotros, como estudiábamos el miércoles pasado, no es así. Vamos a ver Joel 2, 28. Opa, me acerco demasiado al altar y me caigo. Entonces, después de hacer todas estas cosas, quiere decir que viene hablando de un montón de cosas que Dios va a hacer, dice, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Dice, sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. O sea, la familia sacerdotal, una familia en Cristo, es una familia sacerdotal. Un joven puede estar intercediendo por sus padres que no son cristianos. Y Dios está escuchando esa intercesión porque está viendo que puso sacerdocio en esa persona. Eso significa sacerdocio, interceder por otros, clamar por otros. Pero vamos a ver que no es tan fácil. Que no es decir, Señor, en el nombre de Jesús, vengo a ti, bla, 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 bla. Terminó, me levanté y me fui. Vamos a ver que no es así. No es así como hemos instaurado muchas veces los tiempos de oración, cuando veo a veces acá que nos dan los motivos, cumplimos con el motivo y nos ponemos a conversar de otra cosa. ¿Quiere decir que realmente entiendo que estoy delante de su presencia? ¿Hago eso con otras personas? Yo me pongo a conversar con Luis y de repente le doy la espalda y empiezo a conversar con otro y lo dejo con la palabra en la boca. Perdón que me fui de la cámara, por los que están en casa. Lo hacemos, sí, porque hoy nos faltamos al respeto. Alguien me está hablando y dice, para que voy a mandar un mensaje. No hablo más. Si la otra persona que está a 1000 kilómetros es más importante que el que está al lado tuyo, a ver, se llama educación, pero no la tenemos hoy. Pero si alguien me está hablando conmigo, me está contando algo, le doy la espalda y me pongo a conversar otra cosa. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se siente el Señor que tiene emociones, se entristece cuando nosotros venimos ante Él a plantearle algo que realmente es un peso en nuestras vidas y decimos, Señor, mira a tus hijos que están realmente sufriendo, no como acá? Que están realmente sufriendo y siguen diciendo Jesucristo es mi Señor y acá nos pasa cualquier cosa y abandonamos la iglesia. Ellos no lo hacen y yo digo, Señor, pido por ellos para que los fortalezcas, para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, como dice tu palabra. Amo eso. Termino de orar. Vos, Luis, ¿viste que Nacional con Peñarol? ¿Viste que no le dieron a Peñarol para jugar antes? Y ¿con quién estaba hablando hace un minuto? ¿Con una persona? Sí, claro, el Señor es persona, el Espíritu Santo es una persona, pero ¿con quién realmente estaba hablando? ¿Hay reverencia? ¿Hay temor de Dios?
¿Por qué el Espíritu Santo vino cuando estaban haciendo que Pablo y todos los demás y los separa y los envía? Estaban ministrando, orando, ayunando, ministrando al Espíritu Santo. O sea, cánticos espirituales, o sea, lectura de su palabra. Había un tiempo de dedicación a Él, específicamente a Él. Yo no veo al apóstol Pablo orar como hacemos nosotros. Él se toma su tiempo. No veo a Jesús hacerlo así. Tan solo Jesús dijo en algún momento, Padre, gracias porque siempre me escuchas. ¿Qué significa eso? ¿Siempre me escuchas? Porque dedico tiempo a estar contigo. Lázaro, sal fuera. Estaba escrito que tenía que resucitar a Lázaro. Fue lo que hizo. Veamos cómo ordena Dios que el sacerdote entre a su presencia. Si Aarón no seguía las instrucciones exactas de lo que Dios le había dado, Aarón o cualquier sacerdote moría. Recuerden aquellos dos que pusieron fuego extraño, los hijos de Aarón. Los hijos del primer sacerdote llevaron fuego extraño, murieron en el acto. A los sacerdotes, Carlos nos enseñaba que le ponían una cuerdita en los pies y tenía unos como los cinceles, ¿no? Cencerros. Y él iba caminando y uno escuchaba el ruido de afuera porque nadie podía entrar a ese lugar. Y si de repente durante mucho tiempo eso se murió, no hizo aquello que Dios dijo que debía haber hecho. Jesucristo, para que nosotros seamos llamados sacerdotes y nación santa, fíjense lo que padeció. La ira de Dios. ¿Cómo lo tomamos así? Vamos a ver algunos puntos. Punto 1, no hace falta escribirlo, si no te va a sacar de los versículos. Vamos a Levítico, capítulo 16, todavía no lo pongas, vamos a verlo ahí. Desde el versículo 5 al 11 de este capítulo, Levítico, recuerden que habla las órdenes al pueblo de Leví, a la tribu de Leví. Y le dice, desde el 5 al 11, desde el 16 dice que Aarón debía tomar 2 machos cabríos. Uno era para el sacrificio. ¿Para qué? Para la expiación de los pecados de Israel. Y el otro se le ponía las manos encima de la cabeza y se le pasaba todos los pecados de Israel y ese había que enviarlo al desierto. Y la persona que lo llevaba al desierto lejos de Israel, cuando volvía tenía que lavarse, dice lavarse con agua. O sea, tenía que limpiarse. Ahora, el proceso para Aarón entrar en el lugar santo no es como nosotros que venimos a una iglesia, a una comunidad cristiana donde se reúne el pueblo de Dios y Él habita en la alabanza de su pueblo, venimos de gorro, venimos como se nos canta, no me importa. No hay reverencia. Tú puedes venir de gorro, tú puedes venir de bombacha rosada si eres varón, no me importa. El tema es que vengas, pero cuanto más entiendas en la reverencia, más te vas a dar cuenta que es un lugar al que vas importante, no por las paredes, sino por el pueblo. Los que realmente vale acá somos nosotros, que es lo que costamos la sangre de Jesús. Entonces él tomaba 2 machos cabríos, uno para la ofrenda de los israelitas, y a ese se lo mataba, la sangre era rociada en ciertos lugares, todo ordenado por Dios. El otro llevaría los pecados de Israel al desierto. O sea, Aarón, para poder entrar a este lugar, primero no debe haber pecado. Aarón no podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto en la presencia de Dios, si primero no había matado el macho cabrío, este animal, y rociada la sangre, como diciendo el pecado de Israel puesto en este animal y muerto, representación de Jesucristo, ¿verdad? Si él entraba sin haber hecho eso, en el momento moría. Nosotros hoy, en el tiempo de la gracia, se nos fue el temor de Dios. Ya no tenemos pecado, inclusive tenemos pecado y sabemos que estamos en pecado. Tomamos la Santa Cena, la Cena del Señor, porque no es Santa Cena, la Cena del Señor, participamos de cualquier ministerio, no nos importa. Porque total no morimos, no es así. ¿Cómo Dios contesta oraciones de alguien que está en pecado? No la contesta. ¿Por qué debo hacer lo que tú me pides si tú estás en desobediencia para conmigo? ¿Por qué debo derramar amor sobre aquel si tú no me amas?
¿Por qué debo sanar si tú no buscas mi sanidad? Ese mismo sistema sigue estando hasta el día de hoy. Yo no voy a agarrar un macho cabrío, traerlo acá y despedazarlo y hacer lo que decía. No, porque ya fue Jesucristo, ya pagó el precio, ya no hay más sacrificios que realizar. Lo que sí nos está diciendo es, cuando tú vienes a su presencia a orar, ¿cuál es tu actitud? ¿Una actitud de obediencia? ¿Por qué Hebreos dice, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante? Despojémonos. ¿Cómo se despoja uno del pecado? Confesándolo, y continúo con el mensaje del domingo. No solo lo confieso, sino que me aparto porque me duele pecar contra Dios. Ya no me duele. Ya no me duele pasar horas haciendo cosas que no me sirven. Ya no me duele. Tengo cauterizada la conciencia, como dicen Romanos. Entonces ya no me duele. Ya no me duele que alguien la esté pasando mal dentro de la comunidad y bueno, se lo buscó. Como cantó Rodrigo el domingo, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que cuestionas a las personas por si son amanerados, por si son esto, por si son lesbianas, por si son... ¿Dónde está el amor cuando alguien viene a una comunidad cristiana y lo que está buscando es que lo amen y después se entenderá el Evangelio? ¿Dónde está el amor cuando yo comienzo a orar por alguien? Realmente hoy vamos a orar. ¿Con qué actitud? ¿Cuál es la actitud con la que yo me acerco al Dios santo, santo, santo? La gran pregunta. Por eso no hay motivos de oración hoy. Porque ¿para qué poner motivos si son como una liturgia? Acá dice que oremos por los pastores. Señor, clamo a ti por José, por Alicia, por Ramiro, por el pastor Berfil, por su esposa, y clamo a ti, Señor, que tú les bendigas, bla, 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 bla. Termino de orar y empiezo a hablar de otra cosa. ¿En serio tenías ese sentir en tu corazón? ¿En serio fluía de ti? Porque la oración me compromete. La oración, cuando yo voy a hablar con el Padre, yo estoy metido en todo lo que estoy pidiendo. Acá hay dos padres que clamaron con dolor por su hijo. ¡Años! Y hoy Dios está cumpliendo la oración que ellos hicieron. Porque también ellos ordenaron algunas cosas. Y Dios comienza a premiar, ¿qué? Su oración. Dios anhela bendecir a su pueblo, pero no puede. ¿Por qué? Porque nos acercamos a un Dios cualquiera, lo reverenciamos así nomás y no hay temor de Dios. ¿A quién me estoy acercando a pedirle algo? ¿Cómo nos olvidamos? Hoy, si tú deseas entrar en mi presencia, tu pecado debe ser tratado antes. Pero entonces no oro nunca, piensa Florencia. ¿No? Entonces no oro nunca. No, no, no. No significa eso. Significa que tenemos pecados recurrentes que guardamos y no confesamos. Vuelvo al mensaje del domingo. Todo pecado sin confesar me frena. Toda persona que no perdoné, Dios no me perdona. Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseñó claro primero, Padre nuestro, que estás en los cielos, ocupa todo. Primero que dice, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que lo mismo que pasa en el cielo pase acá. ¿Qué sigue después? Como en los cielos, en la tierra. ¿Y qué sigue después? Recién después, dame el pan que necesito cada día. Y después dice, perdóname como yo perdono a los demás. Él me da el pan, ¿por qué? Porque también se lo da a los pájaros, a las aves de los cielos, se los da. A mí también me lo da y se lo da al inconverso también. ¿Eh? Pero la segunda parte, ¿perdono? ¿No perdono? Si no perdono, digo, Señor, dame el pan de cada día. Hay un silencio en los cielos. ¿Te falta algo? ¿Cómo te puedo dar el pan con eso que está en tu corazón? Porque el no perdonar significa orgullo, significa que tú crees que tienes derechos y tus derechos fueron comprados por Jesucristo. Él los tiene. O sea que mis derechos los tiene Él, yo no tengo derecho a nada. Si Él me quiere hacer pasar hambre, tiene su derecho, es Dios. Si Él quiere que yo pase frío, tiene su derecho, es Dios. Él hace lo que quiere y como quiere. Y nosotros pensamos desde el Edén que podemos hacer lo mismo. Entonces, antes de sacar nuestra lista de peticiones, deberíamos preguntarnos,
¿Estoy en posición de acercarme a la santidad de Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Por qué Dios nos deja tan claro el ejemplo del fariseo y el traidor, el publicano, el cobrador de impuestos? ¿Por qué lo deja tan claro? El fariseo tenía claro y hacía lo que la ley decía. Conocía la Biblia, conocía las Escrituras. Pero no soy como este, soy mejor. Porque yo hago lo que tú quieres. Y dice, ¿quién se fue justificado? Miren esto. El que dijo, Señor, ten compasión de mí. Porque tengo mucho pecado. Porque yo traicioné a tu pueblo. Porque le cobro impuestos para dárselo a los romanos que nos tienen la bota encima. Perdóname, Señor. Perdóname porque yo no soy digno de acercarme a donde está Él, que sí sabe las Escrituras. Y Jesús dijo, Él se fue justificado. El otro oró consigo mismo. ¿Cuántos de nosotros olvidamos el poder de la oración? Significa hablar con el que todo lo creó. Y no son mis palabras lo que llegan al cielo, es mi intención. Porque el Espíritu Santo es el que intercede por mí y lleva mi oración al Padre, como lo vamos a ver después. Entonces, tampoco son mis palabras, es mi intención. ¿Con qué intención estoy orando, clamando, buscando? Entonces, la pregunta, ¿estoy en posición de poder acercarme a la santidad de Dios? Uno dice, no. ¿Es fácil? Muérete. ¿Es fácil? Confiesa tu pecado, arrepiéntete, vuelvo al mensaje. Ay. Arrepentirse significa, yo estaba así y cambié para allá, ahora es otra manera de pensar, entiendo que todo lo que yo hago está mal y cada vez que quiero intervenir en el plan de Dios, meto la pata. Señor, eres tú, solo tú, guíame tú. No sé ni cómo orar, Señor. Es más, tengo tanta cosa en mis lomos, que en mi espalda, tanta carga, y tú me dices que ligera tu carga, pero yo tengo carga por la comunidad Maranata, que te amen, que te busquen, que seas tú lo primero. Y él me dice, es ligera mi carga, ¿qué haces con todo eso? Es mi pueblo, yo trato con él. Sí, Señor, pero duele ver cómo no te amamos. Duele que tenemos todas las herramientas, todos los mensajes, todas las clases, todos los seminarios, y aún así nos cuesta amarte. ¿Qué nos pide el Señor? Despójense del pecado. Vengan a mi presencia en santidad. Y nos sentaremos y conversaremos. Entonces, Jesús le dice a la iglesia de hoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, ¿cómo? Es la iglesia. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Venís a golpear la puerta de los hijos. Si alguno abre, entraré y cenaré. Eso habla de intimidad. Habrá comida, habrá provisión y habrá conversación juntos. Y te contaré los secretos del reino. ¿Cuándo? Cuando abras la puerta del baúl donde tenés todos tus pecados. Señor, esto huele feo. Tomá. ¿Por qué? Porque solo a ti te los puedo entregar. Isaías 59:2. Y quédate en el 59 porque vamos a ir a otro versículo. Miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Son sus pecados los que nos han separado de Dios. No sus actitudes, no sus palabras. Son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. 59:17. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Esto lo puse aparte. ¿Dónde está escrito? La armadura. Y si ustedes continúan leyendo, ahí está la armadura. O sea que la armadura esa armadura no es solamente para atacar al enemigo o para defenderme de él. Es una armadura espiritual, es una vestimenta espiritual que Dios me da para entrar a su presencia.
porque habla del yelmo de la salvación, mi Señor Jesucristo. Gobierna, Él dice que es la cabeza de la iglesia, o sea que Él gobierna, y allí me va detallando todo. Y vamos a ver las vestimentas que tenía que usar Aarón. No podía usar cualquier cosa, no podía venir como se le antojaba, tenía que prepararse con tiempo, tenía que seguir cierta liturgia y cierta vestimenta, le gustara a la gente o no. Algunos dicen, pero te vestís a lo viejo, te disfrazás con un saco de vestir. No importa, pero para mí, cuando me pongo un saco de vestir, quiere decir que es importante lo que voy a decir, o por lo menos se interpreta de los 40 años en adelante. De los 40 años para abajo, quizá, o 30, puedo estar vestido de chancleta y champión y es lo mismo el mensaje. Y también tiene razón. Primera Juan 1, versículo 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre del macho cabrío, su hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue siendo el mismo sacrificio. Y sigue siendo la misma limpieza a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. La sangre no es la que da poder para echar fuera al enemigo, es para limpiar tus pecados. Cada vez que yo me acerco a mi Dios y le digo, Señor, perdóname, Él me lava con su sangre preciosa, le agregamos nosotros. Punto 2. Punto 1, ¿cómo está tu corazón? Recuerda, estoy en posición de acercarme a la santidad de Dios, porque el publicano estaba al fondo, no estaba acá. Wow, Señor. Yo tengo años en el ministerio, yo he... Hola. Sigo con este. Estaba diciendo, punto 1, ¿cómo está mi corazón para acercarme a la santidad de Dios? El publicano ni siquiera quería acercarse. ¿Cuántas veces nosotros, con toda esa inmundicia, venimos, decimos, Señor, bla, 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 porque tú me escuchas, porque soy tu hijo, bla, 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 bla? O, como les decía, para que tengo que mandar una oración. En nombre de Jesús, amén. Wow. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, tembló hasta el último hueso. ¿Vieron cuando, yo siempre se los explico, cuando a ustedes les da por tener un cólico y parece que van a tener diarrea y si no salen corriendo dejan la línea marrón antes de llegar al baño? Ese sentir que te tiembla todo fue lo que sintió Isaías cuando vio la gloria de Dios. ¿Cuánto hace no te pasa eso? ¿Cuánto hace no tienes un tiempo con Dios donde vos temblás, donde terminás llorando como el publicano? Tenemos tanto conocimiento, porque esta es una comunidad que tiene conocimiento, tanto conocimiento que nos estamos acercando cada vez más a, Señor, porque yo sé cómo orar, porque yo sé esto, porque yo sé al otro. Y el Señor está mirando al que está allá atrás. No al que tiene falsa humildad y se esconde, sino al que dice, Señor, ten compasión de mí. Quiero hablar contigo, pero ¿cómo me cuesta perdonar? ¿Cómo me cuesta esta herida del pasado que tú la sanes? Quiero entregártela, quiero que tú obres en ella. Entonces, punto 1, trata con mi corazón. Punto 2, Levítico 16:4. Aarón tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. ¿Saben por qué es esto? Aarón no podía transpirar. Adán no transpiraba. ¿Nunca pensaron eso? Con el sudor de tu frente, recién ahí cuando vino la maldición se habló de sudor, antes nunca. Aarón no podía transpirar en su presencia. Tenía que vestirse de ropa de lino puro. Y tenía una forma de vestirse. Y también dice que él tenía que lavarse con agua antes, bañarse,
antes de ponerse esa ropa de lino, ropa interior de lino. Y tenía un cinturón, y cuando comenzamos a ver esa ropa que usaba, vemos en la armadura, que el Efesios dice, que todo lo que el apóstol Pablo dice está escrito en el Antiguo, vemos la armadura, ¿para qué? Para entrar a su presencia. Porque, como les decía, sin el yelmo de la salvación, nadie puede entrar. Si no eres salvo, no entras. El Levítico 16:4 entonces dice, tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel, amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino, el yelmo de la salvación. Estas son vestiduras sagradas, por los que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Vamos a Efesios 4:24. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna duda? Unas cuantas. ¿Estamos bien? ¿En casa estamos bien? ¿Venimos bien hasta acá? Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice lo mismo. Pónganse, en el Reina Valera dice, las nuevas vestiduras creadas para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La justicia y la santidad van de la mano siempre. Isaías 61:10. ¿Qué dice? Lean ustedes. No escucho. Ahora, léanlo como si ustedes estuvieran escribiendo eso. Y estuvieran leyéndoselo a alguien como que ustedes hubieran escrito eso. ¿Cómo nos cuesta parafrasear la Biblia? Ponelo de vuelta, Pri. ¿Cómo nos cuesta parafrasear la Biblia? ¿No es un momento de alegría brutal lo que está viviendo ahí? ¿Por qué? ¿Porque el Señor lo bendijo? ¿Porque hizo sus deseos? ¿Porque sanó a alguien enfermo? No. Me vistió de ropas de salvación, soy intocable. Porque cuando el enemigo ve ropas de salvación no me puede tocar si Dios no lo permite. Y todas las promesas son para aquellos que son salvos. Y yo estoy ahí. Poné el anterior, Pri, por favor. Me llené de alegría en el Señor. ¿En quién? En el Señor. ¿Quién es mi Señor? Mi Dios único. Pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Ahora sí el otro. Soy como un novio vestido para su boda o una novia. ¿Ven que está la mujer también? Con sus joyas. Entonces la vestimenta espiritual me la da el Señor. Primero, si mi corazón está en comunión con Él, lo primero que hace es vestirme para reconocerme. Porque cuando Aarón entraba, si alguien entraba vestido de traje y corbata, automáticamente moría. Tenía que exactamente obedecer lo que Dios le dijo. Te vas a vestir con ropa de lino, con un cinturón de lino, con ropa interior de lino y te vas a poner un yelmo de lino. Y de esa manera tú vas a poder entrar, pero había cosas que hacer antes. Entonces las vestiduras me las da Él, si mi corazón está bien. Si uno ve a alguien vestido hoy de ropa de lino y todo como, está golpeado en la cabeza. Pero cuando el pueblo de Israel veía al sacerdote entrando vestido de ropas de lino, sabía que Él iba a interceder por mis pecados. Está con ropas de lino. ¡Ey! Está con ropas de lino. Va a entrar al lugar santísimo. Así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos.
Punto 3. Santificación con la verdad. Hablamos de corazón. Dios nos viste con vestiduras espirituales. 3. Santificación. Purificación con la palabra. Después de lavar su cuerpo con agua. El agua en la palabra significa la palabra. Jesús dijo en Juan 15:3. Juan 15:3. Ustedes ya han sido podados o limpios y purificados por el mensaje que les di. En la Reina Valera dice, ustedes han sido limpios por la palabra que les di. La palabra limpia. La palabra es como el agua. Uno dice, de los pecados nos limpia el Señor con su sangre. La palabra es como el agua, por eso debo aprenderla. Efesios 5:25. 3. Santificación con la verdad. Efesios 5:26, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que cuando le dice a Aarón, tú debes lavarte antes de ponerte las vestiduras especiales, y el que lleva al macho cabrío al desierto cuando vuelve se tiene que lavar, habla de la palabra de Dios. Debemos tener entendimiento. Si no, vamos a ser guiados por cualquier viento de doctrina. Salmo 119, 9 al 11. Allí hablamos de los jóvenes, pero está hablando el salmista y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará? Ponelo. 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, corazón. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Siguiente. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, para estar limpio siempre. Colosenses 3, 9 al 14. Colosenses 3, 9. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Hace una pausa ahí, Pri. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Entendemos esto? ¿O seguimos obrando como el viejo hombre? Seguí. Pri. Y revestidos del nuevo, ¿de qué? De la vestidura que Dios nos da. El cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién lo creó? Ese vestido nuevo, nuestro Dios. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, el sumo sacerdote. ¿Hasta el 14 leímos? Seguimos, Pri, hasta el 14. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos. Y ahora vean la vestimenta cuál es. Santos, apartados del mundo. Santos significa apartado para, apartados del mundo. Que el mundo vea y diga, ustedes no pertenecen a este mundo. Santos y amados. De entrañable, ¿vieron cuando dice entrañable misericordia? De entrañable misericordia, misericordia, misericordia. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien se equivoca? ¡Ja! Nos subimos a un pedestal y creemos que somos mejores. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sigue. Vamos, Pri. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. O sea que las vestiduras se ven. Se ven a nivel espiritual, por eso el enemigo tiene cosas contra ti, porque ve tus vestiduras manchadas, sin confesar. Y punto 4, dije punto 1, corazón, punto 2, vestimenta espiritual, punto 3, santificación con la verdad, estudio y meditación de la palabra,
Y punto 4, ¿cómo estoy orando? Vamos a Levítico 16 de vuelta. Versículo 12. Y sus puños, está hablando de Aarón, llenos de perfume aromático molido. Y lo llevará detrás del velo. ¿Seguí? Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor. ¿Seguí? Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Esa es la oración. En el Apocalipsis nos dice que la oración es el incienso que sube a los cielos. La oración es símbolo de lo visible en lo invisible. Yo oro, pero dice la palabra que cuando yo clamo a Dios, crea que Dios responde. O sea que lo invisible se transforma en visible. El aroma, la tenía en la mano, era invisible, pero de repente al quemarlo se vuelve humo y se hace visible. O sea que es una forma de intercesión. Y Dios dice, ¿por qué? Para que no muera. Y dice, ¿por qué después? Después lean Levítico 16 con detenimiento y se van a dar cuenta de un montón de cosas. Incienso es el símbolo de oración y adoración. Yo puedo tener el perfume en mi mano, pero hasta que no se queme, no se ve. ¿Cuándo me quemo en la oración? Cuando yo estoy metido en lo que estoy orando. Yo les conté que una vez vi a mi esposa enterarse de una noticia. La he visto muchas veces porque entiendo que es una mujer de oración. Y se tiró de la cama y comenzó a clamar y a clamar a Dios. Señor, salva, Señor, no permitas. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo estaba que no entendía nada porque yo estaba tranquilamente leyendo en la cama y de repente ella se tira de la cama, se arrodilla al lado de la cama y comienza a clamar de una manera... ¡buah! Estaba jugada. O el Señor salvaba al otro o ella se moría. Me enseñó una lección muy, muy poderosa. Esto es lo que vos querés cuando yo vengo a tu presencia. Esto es lo que vos querés. Que todo yo esté metido en la... Ese es el aroma fragante. Me estoy quemando por lo que estoy viviendo. Me estoy quemando, Señor, si tú no respondes. ¿Quién fue que dijo, dame Inglaterra o me muero? No, Churchill fue presidente. No, dame Inglaterra o me muero, dame Inglaterra o me muero. Y terminó siendo que Inglaterra, la gente caía en las calles clamando a Dios. Un hombre orando. Imagínense una comunidad que realmente clame a Dios, que realmente le duela el pecado humano, que le duela las injusticias, que le duela al huérfano, que le duela a la viuda, que le duela aquellas cosas que a Dios le duelen y lo entristecen. Imagínense, es imparable. ¿Por qué? Porque Dios camina adelante. Y las vestimentas nuestras reflejan la luz de Cristo. Ustedes son la luz del mundo. ¿La luz se puede esconder? No, tiene que estar en alto. Juan 4:21. Y con esto termino. El punto 4, entonces, para los que escriben, es oración y adoración. Jesús está hablando con la mujer samaritana. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sigue, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ya no soy yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria de Dios. Entonces, como resumiendo, y después quedo abierto a algunas preguntas y después vamos a orar. Punto 1, ¿cómo está mi corazón?
¿Tengo claro con quién voy a hablar dentro de un ratito? ¿Tengo claro a quién me voy a dirigir? ¿Tengo claro cuando estoy en el ómnibus? O cuando a veces decimos, ¿podemos orar en cualquier lugar? Sí, claro que podemos orar en cualquier lugar. Pero ¿dónde está todo este tema reverente de venir a estar y orar con nuestro Dios? Si yo hago un censo entre nosotros y los que están en casa, ¿cuándo paramos para orar? ¡Wow! ¿Cuándo para? ¿Y yo qué? ¿Cómo hace la gente para orar media hora, una hora? ¿La separó para estar con Dios? Señor, no sé qué decirte. Y me vienen tantos pensamientos que quiero matar unos cuantos y esto no es de ti. Confiésalo, Señor. Me estoy dando cuenta que no perdoné. Ni siquiera pongo alabanza, silencio absoluto. Él y yo. Señor, quiero contarte que cómo me gustaría tener una casa propia en Punta del Este, con piscina. Y si es posible, con vista a la playa Mansa. ¿Cómo me gustaría? ¿Por qué me gusta esto, Señor? ¿Acaso no estoy contento con la casa que me diste? Bueno, hay que hacer el arreglo, hay que hacerle esto, se llueve, bla, bla, bla. Gracias, Señor, porque me diste una casa en la que vivir y un montón de hermanos no tienen dónde caerse muertos. Gracias, Señor, por los papás que me diste, porque son mis papás. ¿Cuántos no tienen papá? ¿Cuántos no tienen mamá? ¿Cuántos niños maltratados por sus padres hoy lo vemos en la calle? Yo soy bendecido. Y comienzo a ver a mi alrededor, digo, wow, Señor. Realmente, como yo siempre digo, el Señor es bueno, pero también es justo. Cuando nosotros queremos de Dios, Él quiere de nosotros. ¿Cuánto hace que no paras? ¿Cuánto hace que no paras a disfrutar de su presencia? ¿Cuánto hace que no te detienes y dices, Señor, he estado tan atareado? Me gusta más ver cosas, ver las redes, pasar horas, que estar contigo un ratito, Señor. Y si me dicen, hay un estudio bíblico, no tengo tiempo. Yo hoy llegué a mi casa a las 6 de la tarde. Llegué 6 de la tarde, 6:30 tenía un compromiso, o sea que tenía que estar, ustedes saben cómo soy. 6 de la tarde. Me bañé, hice unas milanesas porque no había en casa para comer, así que mi esposa tiene. Mientras me estaba bañando, las milanesas se estaban haciendo. Entré la ropa, que había mucha ropa, no la ordené, pero entré la ropa, fui y me planché la ropa que ustedes te están viendo, mientras eran las 6:20. 6:25 terminé de escribir algo en la tablet y salí rápido porque 6:30 y llegué tarde, llegué 6:32 y ya me estaban esperando. Media hora. No me digas que no tenés tiempo para decir, Señor, acá estoy. ¿A qué hora te acostaste anoche? Como a la 1. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando tus hijos se durmieron? Por fin descanso. Y dice, quiero conversar contigo. No, Señor, tengo vestiduras carnales, hoy no quiero saber nada de ti. No sé qué vas a orar dentro de un ratito, pero sí sabes cómo lo vas a hacer. Primero, ¿cómo está tu corazón para acercarte a la santidad de Dios? ¿Cómo estás? ¿Estás como el fariseo diciendo, yo estoy bien? ¿O estás como un publicano diciendo, wow, Señor, estamos a miércoles, lunes, martes y miércoles, no tuve ni 10 minutos para parar y hablar contigo? No tuve un devocional como la gente, leí uno así por arriba. O escuché a alguien que me dijo un devocional, qué bueno que estaba, pero no medité en tu palabra, no la abrí o la emprendí. Lunes, martes, miércoles.
Y hoy el Señor nos vuelve a decir lo mismo del domingo. Arrepiéntete. ¿Quieres un cambio en tu vida? Comienza con cambiar tu vida espiritual. Entonces tus vestiduras reales, por eso dice, tú eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Y cuando en Apocalipsis nosotros cantamos, con tu sangre nos has redimido, nos has recomprado, nos has comprado para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Amén. Y después dice, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis hablando de Levítico. La Biblia es una. No la podemos separar, es una. Dios es uno. Y así como en el antiguo exigía santidad, en el nuevo vuelve a decir, sean santos, porque yo soy santo. Como lo dice en el antiguo, es el mismo Dios. ¿Qué quiere el Señor tratar primero? Nuestro corazón. ¿Cómo estamos para hoy venir ante su santidad y decirle, tú eres mi Dios? Y escuchar, ¿en serio? O para que escuchar de nosotros, Señor, perdóname, porque el lunes, martes y miércoles tú no fuiste mi Dios. No estabas ahí, no te tuve en cuenta, no te escuché, no escuché el mensaje del domingo que tú me llamas al arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué cosas estoy haciendo que a ti no te agradan? Que van contra tu santidad. Hay que hacerse preguntas. ¿A quién no he perdonado? ¿Santifico tu nombre cuando hablo con los demás? ¿Tengo las vestiduras puestas cuando voy en el ómnibus? ¿Tengo las vestiduras puestas cuando estoy trabajando? ¿O me pongo ostras para que no me reconozcan como cristiano? ¿Acaso Dios no está ahí? Y el enemigo va y dice, mira, tu hijo, ya, mira cómo se esconde. Le damos argumentos. No digo que esto pase, es una paráfrasis, pero él es el acusador de los hermanos, claro que sí. Punto 2, ¿qué fue que dijimos? Vestimentas. Él me viste. Él me pone su armadura. Claro que tiene sus funciones, pero Él me viste. Y esas vestiduras son únicas. Para que me reconozcan como un soldado de Cristo. Y un soldado no está solo en el cuartel. Sale a la batalla y está en el cuartel. Se congrega y sale a la batalla. Se congrega y sale a la batalla. Recibe órdenes y las cumple. Punto 3. Santificarme en su verdad, su palabra. Si no la leo, si no la estudio, voy a ser alguien llevado por cualquier viento de doctrina. No es mi Dios. Punto 4, ¿qué fue lo que dije? Oración y adoración. Fíjense en el punto 4 recién, estoy hablando de la oración y la adoración. Ahora entiendo que solo tú eres Dios. Wow.